Espero se encuentren todos muy bien. El día de hoy les voy a hablar de 5 cosas que debemos tener de preparación antes de una emergencia. Digamos que la lista continúa, pero en este primer video solo voy a ver los 5 primeros puntos para intentar que no sea muy extenso. En la segunda y tal vez tercera parte les mencionaré otro tipo de suministros que podríamos tener. Bueno, en un video anterior que publiqué qué alimentos deberíamos tener en caso de emergencia, como dándoles una idea, muchas personas me dejaron en los comentarios que también era importante tener medicamentos. Tienen toda la razón, solo que ese video solo hablaba de comida. En este les voy a dar 5, digamos, qué tipo de artículos que debemos tener antes. ¿Por qué digo antes? Porque en muchas ocasiones obtenerlos durante o después de una emergencia puede ser complicado. Número 1, y tal y como se los mencioné en ese video, alimentos. Debemos de tener una reserva de comida configurada según las necesidades de cada uno y de cada familia. Mientras más personas hagan parte de su familia, vivan en su misma casa, más grande debe ser la reserva. No es lo mismo si viven ustedes solos o si viven 2 personas, o si viven 5, 6, 10 personas. Debe ser proporcional. Todo se empieza por algo, no implica que en una sola salida vamos a, no sé, realizar compras para un mes de reserva, pero todo se puede empezar de manera gradual. 1 kilo de esto, una lata de esto, simplemente ir creando una reserva de alimentos teniendo en cuenta las necesidades especiales. Personas que sean intolerantes al gluten, personas intolerantes a la lactosa, personas diabéticas, hipertensos, que hagan alergia a algún alimento o que tengan una dieta especial. Es decir, si son veganos o vegetarianos, su reserva debe ir conformada con el tipo de alimentos que consumen. Por eso les decía varias veces que según sus necesidades, cada uno sabe qué debe almacenar. También hay que tener presente que podemos hacer enlatados o digamos que conservas caseras con frutas, con mermeladas, con carne, con verduras. Hay varios instructivos en YouTube y varios libros que nos pueden dar, digamos que un instructivo más a fondo de cómo hacerlo. Yo ya he realizado la prueba y me ha funcionado bastante bien. Obviamente lo hice en pequeñas cantidades por si fallaba algo en el proceso, no fuera muy grande la pérdida. Número 2, agua. El agua es muy importante en caso de cualquier emergencia, cualquier desastre, incluso en nuestra vida cotidiana es muy importante. Si bien hablamos de preparación para emergencias y desastres, algo tan sencillo como un desabastecimiento en el caso de comida o un corte en el suministro de agua. Muchas personas tal vez cuenten con servicio de acueducto en su casa 24 horas disponibles. Algunos puede que según el sector donde viva su agua venga de nacimientos o se presenten cortes de este suministro frecuentes, así que cada uno se prepara según la condición. En muchas literaturas vemos que nos recomiendan 4 litros de agua por persona por día. Eso teniendo en cuenta tanto agua para tomar como para cocinar y realizar el aseo personal. Pero en muchas de nuestras casas puede ser complicado el almacenamiento de agua. Tal vez muchos quieran tener un tanque de agua de 1000 litros en sus casas, pero muchos por el espacio no se los va a permitir. Si tienen posibilidades de una finca o tienen bastante espacio, pues almacenen la que pueda. Pero hay unas alternativas para los que viven en casas o en apartamentos pequeños. Cada reserva, cada cosa que puedan almacenar, cada cantidad les va a servir en caso de emergencia. Si bien el objetivo es que tengan la mayor cantidad de agua posible, pues tampoco van a llenar todas las habitaciones de la casa con comida y con agua. Solamente de manera preventiva, ya si sabemos que estamos entrando en algún tipo de crisis, pues cada uno tomará medidas. ¿Qué se puede hacer? Inicialmente podemos tener almacenado en algunas botellas de 1 litro, como las que varios puedan tener para salir a hacer deporte o para llevar al trabajo. Eso sería una reserva muy pequeña. Depende de la cantidad de botellas, nos daría solo algunos litros. Es de aclarar que en un caso de emergencia o en un caso de desastre extremo, tal vez le demos prioridad al agua que vamos a utilizar para ingerir o para cocinar en lugar del agua para el aseo personal o para lavar la ropa. Obviamente todo se va configurando. Si no tenemos unos buenos hábitos de aseo, también nos podemos enfermar. ¿Qué podemos hacer un poco más, digamos, si aparte de estas botellas pequeñas? En los supermercados, en muchas tiendas venden botellas de al galón o botellones de agua que pueden tener unos 20 litros más o menos. También podemos tener algunos de estos almacenados.
unos cuantos en la nevera, podemos almacenarlos en alguna alacena, en algún gabinete, incluso bajo las camas si el espacio es reducido. También una alternativa un poco más grande, vemos que venden algunos baldes, algunas canecas donde se pueden almacenar líquidos o residuos. Hay que tener muy presente, hay unos tanques especializados para almacenar agua que vienen con unos cubrimientos especiales. Vienen en variedad de tamaños, pero incluso el tanque más pequeño, si contamos con poco espacio, tal vez no pueda entrar fácilmente en su casa o en su apartamento. Pero para que sepan, tenemos alternativas desde los 150 litros hasta los 10.000, 20.000 litros de agua. Según el espacio, según la capacidad que tengan, según que tanto quieran almacenar, pueden utilizar cualquiera de estas opciones. Inicialmente pueden comprar algunas botellas de galón o bidones de agua y tener algunos almacenados. Esto va a jugar a su favor en caso de que haya un corte en el suministro o algo tan sencillo, tal vez no sea una emergencia o un desastre, simplemente algún mantenimiento al acueducto o el lavado de algún tanque. Tendrían agua por lo menos para tomar. En un próximo video les mencionaré 5 alternativas que tenemos para, digamos, que obtener agua en un caso normal o bajo emergencia o desastre. También podríamos tener en nuestras reservas cómo tratarla, cómo volver el agua, cómo filtrarla y purificarla, volver el agua potable. Pero esto lo hablaré en un próximo video. Número 3. Medicamentos. Muchas personas mencionaron que sufren de algunas enfermedades y no podían consumir ciertos alimentos. Eso es muy entendible, por eso les hago tanto énfasis en que cada situación es particular. Pero acá quiero hacer una aclaración. Cuando hablo de tener medicamentos, no hablo únicamente de los que se consuman diariamente. Es decir, que las personas diabéticas tengan metformina o su reserva de insulina, o que los hipertensos tengan sus antihipertensivos. Claro, esto es muy importante. Si alguno tiene alguna enfermedad, debe tener una reserva de los medicamentos que utiliza para tratarlo. Hay medicamentos que pueden ser, digamos, muy favorables, hay algunos que no tanto, pero lo ideal es tener una reserva. No es acaparar medicamentos y que estos se venzan. Simplemente pueden ir guardando como una semana o un mes más de medicamentos, 2, 3 meses, incluso algunos podrían almacenar hasta un año de sus medicinas. Todo depende obviamente del caso, pero aparte de los medicamentos que necesitamos para controlar nuestras patologías, es importante tener otro tipo de medicamentos. Medicamentos son los analgésicos, antiinflamatorios, antipiréticos, antidiarreicos, antieméticos, sales de rehidratación oral, antiespasmódicos, incluso depende, sé que en algunos países no es fácil conseguirlos, pero tal vez tener alguna reserva de antibióticos. Tener medicamentos que los puedan ayudar a sortear varias circunstancias. No estamos exentos de enfermarnos durante una emergencia o un desastre, y en muchas ocasiones unas simples pastillas para el malestar o para el dolor que en una situación normal podemos salir a comprar en la farmacia y no serían costosas, puede que en una emergencia o en un desastre, depende de lo que ocurra, depende de dónde estemos, no sean fáciles de conseguir o sea casi imposible. Aclaro esto y es muy importante: si van a tener reservas de medicamentos, no los usen a la ligera o sin saber para qué sirven. Si van a comprar un medicamento, deben saber cuál es su uso, cuál es su dosis y en qué casos pueden o no utilizarlo. Automedicarse puede ser muy peligroso. Idealmente en cualquier caso iríamos donde un médico, pero estamos hablando de una situación de emergencia o desastre. También es importante tener una especie de botiquín. Mientras más sofisticado mejor, diría cualquiera, pero como les he mencionado, si van a tener algo, mejor que sepan utilizarlo. De nada les sirve tener lo que equivaldría a una unidad de cuidados intensivos si ni siquiera saben hacer un vendaje o cómo limpiar una herida. Todo esto viene de la mano de la capacitación. Pueden hacer inicialmente algún curso de primeros auxilios o primer respondiente. Pueden ir estudiando un poco más del tema, cómo hacer un vendaje, cómo operar una hemorragia, varias cosas de este estilo. Pero también es importante, voy a decir fundamental, que tengan un botiquín, por lo menos uno básico. Muchas veces los que venden en algunas tiendas, supermercados o incluso en las mismas tiendas de artículos médicos dicen botiquín y tienen algunos insumos, pero en muchas ocasiones no son, digamos, que lo que podemos requerir. ¿Qué he hecho yo cuando compro este bolso? Porque me gusta de pronto el diseño del bolso.
es que lo equipo a mi manera. Algo fundamental para tener en un botiquín, aparte de varios de los medicamentos que les mencioné anteriormente, con los cuales deben tener precaución, pueden tener vendas de gasa, de tela, de varios tamaños, todo depende según la lesión. Incluso podrían ayudarnos a contener una hemorragia, deben tener gasas o apósitos de gasa estéril o limpia. Nos pueden ayudar también a lavar, a limpiar una herida. Deben de tener guantes de su talla, mascarilla facial, pueden utilizar incluso también una N95. Deben tener algún jabón quirúrgico, uno muy recomendado es la clorexidina. Pueden tener algo de solución salina o agua estéril. Algunos tal vez ya quieran avanzar un poco más y puedan armarse su propio kit de control de hemorragias, tener torniquetes. También pueden tener curitas o benditas, cinta adhesiva o microporo, esparadrapo, Fixomul, alguna crema, tal vez una sulfaplata para quemaduras. También podrían tener aplicadores, bajalenguas que nos pueden ayudar a inmovilizar fracturas en dedos y cosas así por el estilo. Muchas veces en las emergencias o los desastres puede ser complejo acceder a los servicios de salud, y algo tan sencillo como un esguince o una torcedura de tobillo se podría convertir en algo catastrófico para nosotros si no nos cuidamos. Algo que en su momento podría, no sé, solucionarse, supongamos que sea un esguince algo grado 1, nada muy grave, o lo que podría ser un simple esguince que podríamos tratar con una venda y algún analgésico, un antiinflamatorio, con algo de reposo, podría convertirse en una lesión un poco más grave que nos moleste un poco más y nos impida más la movilidad por el simple hecho de no habernos realizado los primeros auxilios. Esto lo hemos visto tanto en casos reales como en películas, solo para que se hagan una idea. Personas que se cortan con algo, puede ser huyendo, escapando, corriendo, simplemente caminando, se cortan con algún trozo de metal, un vidrio, nunca se limpian la herida y en días posteriores comienzan a enfermarse, se ponen graves, muchos pueden morir. Algo que se pudo haber evitado con limpiar muy bien la herida con algún jabón quirúrgico, agua estéril, solución salina. Simplemente por no hacer los primeros auxilios evolucionó en algo peor. Ya cuando tenemos una infección seria, ya sí requerimos un uso de antibióticos, y utilizar antibióticos sin saberlo puede ser algo muy peligroso. En una emergencia acceder a antibióticos tal vez va a ser muy difícil. Luego, modo de que sepan para sus reservas tener un botiquín básico, saber utilizarlo complementado de los medicamentos, tanto de los que utilizan como de otros que les podrían ser de utilidad. Número 4. Pilas, baterías, linternas. Bueno, esto es bastante importante. Luego hablaremos un poco más de cuando ocurre una emergencia, un desastre, que son las primeras cosas que perdemos, o los primeros, digamos, cosas que contaríamos habitualmente como el internet, que dejan de funcionar. Pero en muchas de las ocasiones podemos enfrentarnos a cortes de energía del suministro eléctrico. Entonces inicialmente no vamos a tener como cargar algunos celulares o la tablet o el computador. También depende de donde viva, esto puede que sea algo habitual, o simplemente varios nos hemos quedado sin suministro eléctrico por algún daño o alguna reparación que puede durar horas, incluso 1 o 2 días. Pero esto no ha, digamos, que avanzado de ahí. Más de uno ha logrado sobrevivir sin su teléfono celular, o han tenido algo muy común llamado un power bank, que es una batería portátil con la que podemos alimentar nuestro celular para tenerlo disponible. ¿Qué ocurre durante una emergencia, durante un desastre? Tenemos un corte en el suministro eléctrico. La oscuridad podría ser muy peligrosa para nosotros inicialmente, pues si estamos dormidos tal vez ninguno se dé cuenta, pero si ya lleva varios días o varias horas, la oscuridad puede funcionar en nuestra contra, tanto para caernos, tropezarnos, como para que algunas personas comiencen a hacer algo indebido, algún ilícito, o intentar lastimar a otras personas. Tenemos desde las pilas normales, la AA, AAA, LR03, LR06, hasta unas estaciones de batería, unas baterías portátiles de energía, que hay algunas que se alimentan con energía solar, energía dínamo, incluso tenemos unas mucho más grandes a gasolina, pero de eso hablaré en un próximo video. Si tenemos un suministro de algunas baterías portátiles, podemos mantener cargado nuestro celular. Los celulares adquieren cierta importancia en una emergencia. Inicialmente puede que nuestro método de comunicación sea la internet,
Si perdemos algún suministro, tal vez el televisor no pueda encender, pero por el celular podemos darnos cuenta de algunas noticias. Hay que aclarar que es muy importante cuidar la carga de nuestro celular. Muchas personas, ya que tenemos en nuestro celular la facilidad de utilizar el flash como linterna, lo utilizan de esta manera. La función de linterna de los celulares descarga, ayuda a que la batería se descargue más rápido, pero si tenemos una linterna podemos suplir esta necesidad y guardar nuestro teléfono celular para comunicarnos, sea con un familiar, algún amigo, conocidos, o si necesitamos ayuda de las autoridades, sea policía, bomberos, ambulancias. Adicional, tomaré como un ejemplo las personas que requieran aplicarse insulina, los diabéticos insulinos requirientes. La insulina requiere mantenerse a cierta temperatura. No estamos hablando de un suministro, de una fuente de energía tan grande, tener en nuestras casas que pueda mantener el refrigerador funcionando, pero incluso hay unas neveras portátiles que podríamos alimentar con una batería, digamos que en teoría pequeña, algo más accesible, que podría ayudarnos a que la insulina conserve su temperatura. Es fundamental tener linternas con batería de repuesto, pueden tener de varios tamaños, incluso en muchas familias o en muchas casas es común que cada uno tenga su propia linterna de mano, tener tal vez una linterna un poco más grande. Algunos también utilizan para iluminar velas. Las velas se acaban, pero son un excelente método porque las velas adicional dan calor, lo cual puede ser muy valioso en caso de una emergencia o un desastre. Número 5. Algún método de comunicación. En un caso normal podemos confiarnos de los canales de televisión, de los noticieros. También tenemos acceso a noticieros por internet o a las redes sociales. Muchos organismos gubernamentales, inclusive miembros del gobierno, mantienen informadas a las personas mediante redes sociales. Pero ¿qué ocurre si se cae el internet y si no hay energía eléctrica? Supongamos que tenemos un almacenamiento para varios días de comida, tenemos agua, tenemos baterías, tenemos pilas, linternas, tenemos cómo cocinar y mantenerlos calientes, pero ¿cómo podemos saber qué está pasando en el exterior? Cuando colapsa, digamos que el internet, digamos que estamos incomunicados. Muchas veces las redes de telefonía celular también son de las primeras en colapsar y realizar una llamada se vuelve casi imposible porque todo el mundo está intentando hacer lo mismo y las redes colapsan. En algunas ocasiones, puede ser en caso de una explosión o un sismo, puede que incluso las redes, las torres de telefonía caigan, lo cual va a impedir que tengamos una buena señal. Pero hay otro método para mantenernos comunicados y es el radio. El radio anteriormente era el principal método por el que nos dábamos cuenta de las noticias, pero luego entró la televisión. Muchos celulares tienen la función de radio. Bueno, hace algunos años eso venía en todos los celulares. Últimamente ya se obtiene descargando una aplicación. Muchas veces una aplicación que requiere internet, algunas veces no, pero igual requiere que utilicemos algo como antena. Unos auriculares podrían funcionar bien, pero ya muchos utilizamos los auriculares inalámbricos o los auriculares Bluetooth. Mejor comprar algo destinado literal para esto, que es un radio. Tenemos variedades de radios, no tiene que ser algo ni grande ni sofisticado, nada muy aparatoso, simplemente algo que cumpla la función de radio. En el mercado tenemos varios radios AM y FM que funcionan con pilas, pero tengan presente que las pilas se acaban. Si tenemos, por ejemplo, si utilizamos pilas recargables y tenemos cómo recargarlas con nuestro suministro de energía, tenemos una pequeña planta portátil que funcione con paneles solares, pues perfecto. Pero en el mercado podemos encontrar unos radios dínamo o radios de emergencia a manivela. Son unos radios también pequeños, funcionan con AM y FM, solo que el método de alimentación es mediante un sistema dínamo, que es que giramos una manivela y esta, mediante una reacción electromagnética, convierte la energía mecánica en energía eléctrica y va almacenándose en la batería de nuestro radio, lo cual permite que él pueda encender. Digamos que un dispositivo menos por el cual nos tenemos que preocupar por pilas, y podemos sintonizar alguna cadena de noticias, alguna emisora que aún esté funcionando. También podemos utilizar los radios de mano, en alguna parte los llaman handy. Estos radios funcionan mediante la propia antena que tiene el dispositivo y a veces se pueden enlazar a repetidoras. Tengan presente que
voy a decir casi que en todos los países, para utilizar un radio se debe tener una licencia de radioaficionado, un trámite que se debe realizar ante el gobierno, sea el Ministerio de Telecomunicaciones o de Tecnología y Comunicación, o el que sea en sus países, y para poder estar autorizado a utilizar un radio, a poder transmitir, deben de darnos una licencia y, por así decirlo, un código, un indicativo por el cual nos podemos comunicar sin infringir una ley. Es de aclarar que durante una emergencia podríamos llegar a transmitir si nuestra vida corre peligro, pero lo ideal es, si van a tener algún radio, aparte de saber usarlo, tener en cuenta cuáles son los canales en los que se transmiten en caso de emergencia, saber utilizarlo y hacerlo legalmente. Esto nos podría ayudar a contactarnos con alguien que esté en nuestro mismo sector, incluso a varias cuadras, a varios kilómetros, o si logramos enlazarnos a una repetidora, alguien que esté en otra ciudad o en otra parte de nuestra ciudad, y mantenernos informados por lo menos de qué ha escuchado la otra persona o cómo está la situación en ese sitio. Esto ha sido todo por el día de hoy. Estos han sido digamos que 5 tipos de recursos que deberíamos tener en una emergencia. Obviamente hay varios recursos que dejé, digamos que por ahí sueltos, como la parte de tener tal vez un vehículo y cosas así por el estilo, tener que defendernos, pero en esto quería hacer como un pequeño resumen de cosas que son muy importantes y que podríamos obtener fácilmente. Espero que este video les haya gustado, les haya sido de utilidad. Recuerden suscribirse, darle a me gusta y activar la campanita para que les llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Dejen en los comentarios qué tal les pareció este video, qué otro tipo de preparaciones tienen, y hasta la próxima.